Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a entrar a un nuevo tema que son las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces para ello nosotros vamos a dejar expresada nuestra ecuación diferencial de esta forma. Habrá casos que, bueno, nosotros ya tengamos expresado de esta forma y eso nos va a facilitar a aplicar el método de las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, bueno, en este caso nosotros ya tenemos de esa forma. Y nótese que aquí tenemos una función de m que depende de las variables x y y, que vendrían a ser estos términos, y que multiplica un diferencial de x. Esto sumado por la función que vamos a llamar n, que depende de variables x y que multiplica un diferencial de y esto igual a cero. Ahora vamos a aplicar ciertos criterios que, si se cumplen, nosotros podemos definir que esta ecuación diferencial es exacta. Pero antes de entrar a detalle, vamos a recordar un poco las notaciones de derivadas parciales. Aquí tenemos la derivada parcial de m respecto a y, donde tenemos aquí también su notación, que es un poco más larga. También tenemos que la derivada parcial de n respecto a x, y esta es su otra notación. Hacemos este pequeño recordéis, puesto que nos será de utilidad para establecer si la ecuación diferencial es exacta. Y ese criterio es el siguiente. Nos dice que si nosotros derivamos nuestra función m respecto a y también derivamos nuestra función n respecto a x y encontramos una igualdad, podemos decir que la ecuación diferencial es exacta. Entonces, eh, bueno, para ello vamos a aplicar este criterio a esta ecuación diferencial. Vamos a encontrar entonces la derivada parcial de m respecto a y. Tenemos aquí nuestra función m y vamos a derivar respecto a y. Entonces la derivada de 1 se hace 0, la derivada de y al cuadrado se hace 2y y la derivada de x por y al cuadrado se hace 2xy, puesto que aquí la x se comporta como una constante. Entonces derivamos y al cuadrado y nos queda como 2xy. Ahora vamos a encontrar la derivada parcial de la función n y esta es respecto a x. Entonces vamos a derivar respecto a x. Tenemos entonces 2x por y más, bueno, aquí y es una constante, se hace 0. Y aquí derivando 2xy tenemos entonces 2y, puesto que x y su derivada se hace 1. Y nótese que tenemos aquí ya una igualdad. Tenemos que 2y, acá tenemos 2y, acá tenemos 2xy y acá también tenemos 2xy. Entonces miren que esto es interesante, puesto que eh, se da una igualdad y este criterio de dar la igualdad nos dice que la ecuación diferencial que tenemos es exacta. Entonces nosotros ya podemos aplicar los siguientes métodos que vamos a determinar a continuación. Entonces lo primero que vamos a hacer es integrar. Vamos a integrar nuestra función m, o también podemos integrar la función n. A la final vamos a llegar a la misma respuesta. Entonces, bueno, yo opté por integrar primero esta función m. Entonces, integrando respecto a dx, tenemos que la integral de 1 se hace x, la integral de y al cuadrado tenemos que es y al cuadrado por x, y la integral de x por y al cuadrado tenemos que es x al cuadrado sobre 2 por y al cuadrado. Aquí y al cuadrado también es una constante, no afectaría, solo hemos integrado x. Y recordemos que cuando nosotros integrábamos las integrales indefinidas, perdón, sumábamos una constante. Pero aquí nosotros estamos tomando en cuenta como una constante y, por lo que esto debería ser una función que depende de y. Ya no es una constante, esa es una función que depende de y. Y bien, lo que nos queda por hacer es encontrar ahora este g de y. Para encontrar, nosotros vamos a derivar, bueno, aquí hemos reescrito nuevamente nuestra función de variables x y
Y bueno, vamos a hallar este g de y. Vamos a derivar entonces esta función respecto a de y. Entonces tenemos aquí la derivada parcial de la función respecto a y. Vamos a derivar y tenemos que, bueno, aquí la derivada vendría a ser 0, puesto que estamos derivando respecto a y. Y aquí la derivada vendría a ser 2y por x. Acá tenemos la otra derivada, donde el y al cuadrado aquí se baja al 2, se simplifica con este 2 y nos queda entonces x al cuadrado por y. Y esto sumado por la derivada de g de y respecto a y, ¿no? Ahora vamos a igualar. Nótese que aquí nosotros derivamos respecto a y, ¿verdad? Entonces, es de obviedad que nosotros podríamos igualar a este término de aquí, puesto que aquí tenemos el diferencial de y. Vamos a igualar entonces este 2xy más este x al cuadrado por y este g' por estos términos de aquí. Esto para encontrar nuestra g de y. Entonces, igualando, prácticamente aquí se eliminan estos términos y nos queda como g' de y igual a y. Aquí ya hemos pasado a multiplicar el de y que teníamos aquí abajo, lo hemos pasado acá para poder integrar. Entonces vamos a integrar y tendríamos entonces que la integral de y es igual a y al cuadrado sobre 2. Y bien así, ya encontramos el valor de g de y. Lo que vamos a hacer es reemplazar este g de y aquí. Reemplazando tenemos entonces que x más x por y al cuadrado más x al cuadrado sobre 2 por y al cuadrado más g de y. Y esto nosotros lo igualamos a una constante c. Siempre vamos a igualar a una constante c. Y así ya tenemos nuestra respuesta. Esta es la respuesta de la ecuación diferencial.